Pero es... Bueno, sobre los poderes hegemónicos. China fue sometida a una guerra de agresión en 1840. Estaba dentro de su ámbito casi todos estos pueblos que tenían civilizaciones comparativamente estables. Fueron destruidos los mandos de esas civilizaciones por la arremetida de Occidente, y entonces cada país tuvo que fabricar su propia versión de la modernidad. Los chinos hicieron una que los llevó, del arado al palo y de la sociedad feudal en 1948 al satélite espacial, como en un lapso de 20 y tantos años, y al camino de ser la primera potencia del mundo hacia el que van. Efectivamente, eso plantea preocupaciones, pero yo me preocuparía primero por preguntarme: ¿tienen los chinos ocupado a Europa con una fuerza militar impuesta por ellos? ¿Sí o no? ¿Quién tiene ocupada Europa con bases que no son de una potencia europea, que utilizan a los soldados europeos como peones de ellos? Son los chinos. Es la primera pregunta. ¿Quién tiene actualmente emprendidas como 8 o más guerras en el mundo contra países pequeños? ¿Será China? Lo más que le puede sacar a China es unas 2 o 3 manifestaciones de protesta en el Tíbet, que tradicionalmente ha sido parte de China. Es decir, yo no me preocuparía tanto actualmente de China, quizás en el futuro sí. Yo me preocuparía de los imperios actuales que están actuando de manera hegemónica, ocupando el mundo, destruyendo países, saqueando recursos naturales, etc. Y bueno, ya vendrá el momento de ocuparse de China, que fue sacada de su modo de vida tradicional justamente por una de estas arremetidas asincrónicas. Sobre el destino de los países pequeños, bueno, piensen ustedes, Yugoslavia. Repentinamente hubo allí una manifestación interna y entonces humanitariamente intervinieron en ella y despedazaron el país. Yo me pregunto a veces hasta qué punto, es decir, ese tipo de intervenciones imperiales dentro de los países pequeños los favorecen. Yo diría que no, hay que darle su posibilidad de determinación, de tener su cultura, etcétera, etcétera. Que entonces, en ese sentido, quienes están actuando muy peligrosamente son los países imperiales. Ahora, sobre estados que tienen 85% de los recursos naturales. Pueblos indígenas. Sí. Pueblos indígenas, fíjate tú. Bueno, eso es interesante. Yo no sé por qué actualmente se ocupa la gente de los pueblos indígenas de América y los pueblos indígenas de los otros sitios. No deberíamos devolver de Europa a los musulmanes, que en realidad poblaron casi toda Europa, por ejemplo España. No deberían los españoles retirarse de España y devolverle a España a los musulmanes, que son los pobladores originarios. Pregunto yo, ¿cuántos movimientos hay, cuántas resoluciones de la ONU, cuántas resoluciones de la OIT hay para devolverle a España a los musulmanes? A ninguno. O los hay, no sé, lo pregunto, pero yo a veces no estoy tan informado. No hay movimientos para devolverle a estos pueblos originarios, a todos los pueblos que poblaron Europa ante las naciones actuales. ¿Hay o no hay movimiento? No los hay. Qué extraño. Estados Unidos, que es el país que no ha firmado un solo acuerdo de derechos humanos en el mundo. Se habla de los derechos humanos en China. Estados Unidos no ha firmado un solo acuerdo de derechos humanos. Usted puede tener al peor de los genocidas en los ejércitos de ocupación de Estados Unidos y nunca reconocerán ellos que puede ser juzgado. Robert McNamara dijo: en realidad, si hubiéramos perdido la guerra, hubiéramos sido juzgados y condenados y ejecutados como criminales de guerra. Entonces, hay países que se ocupan mucho de los derechos humanos de los demás, pero de los de ellos no. Estados Unidos, toda su población indígena la tiene concentrada en unos campos de concentración llamados reservas.
El 40% de las mujeres indígenas de Estados Unidos están esterilizadas. Y sin embargo, unas ONG que son financiadas por el gobierno de Estados Unidos están liberando a los indígenas, pero los de América Latina, los de ellos no. ¡Qué extraño! ¿Cómo operan estas ONG? En Ecuador hay un gobierno, hay una ONG que es la CONAIE. Mejor dicho, es una movilización indígena. La CONAIE, un movimiento social importante, participó mucho en la derrota de algunos gobernantes anteriores. Ecuador tiene más o menos 16% de la población indígena, son las estadísticas allá. La CONAIE le exigió al presidente Correa el control de los recursos naturales de Ecuador. El control de los recursos naturales de Ecuador, incluido el subsuelo. Piensen ustedes que algún grupo de los gitanos, que son, yo creo que son mucho más originarios en España que otros pueblos, digan que todos los recursos de España tienen que ser administrados por ellos. Correa, él le dijo que no, que eso era una decisión democrática del pueblo ecuatoriano. Fueron elecciones y la CONAIE sacó un diputado. El problema, vamos a preguntarnos a una fuerza política que puede movilizar a un diputado, ¿se le puede entregar todos los recursos naturales de un país que tiene parte de la Amazonia, parte de los hidrocarburos? Hay que preguntarse eso. Es decir, hasta qué punto esos recursos son disponibles para una minoría absoluta de la población. ¿Por qué? La CONAIE contestó mediante una política muy progresista. Cuando hubo el golpe de Estado contra Rafael Correa, la CONAIE apoyó el golpe de Estado, diciendo que el gobierno de Correa, elegido democráticamente, era una dictadura. Y eso es un comunicado que está firmado por la CONAIE, por los dirigentes de la CONAIE. Entonces, en Venezuela, por ejemplo, la población indígena es 2.1%. Hay 172.000 indígenas en una población de 30 millones. A través de las formulaciones de las ONG, se dice que las organizaciones indígenas tienen derecho, no solo son pueblos distintos de los pueblos nacionales, sino que tienen derecho a sus territorios originarios, que las autoridades de los estados no pueden intervenir allí, ni presentarse, ni disponer de los recursos naturales. Pensemos, por ejemplo, si 2.1% de la población de Venezuela puede dominar los recursos naturales de Venezuela. Yo no sé, bueno, podría, si volvemos al principio oligárquico de que el 2.1% de la población tiene todos los derechos y el 98% restante ninguno, quizá. Y eso plantea todavía otro problema. ¿Quiénes son los pobladores originarios? En América no hay pobladores originarios, todos venimos de África. Ahora, cuando los toltecas fueron conquistados por los olmecas y después estos por los aztecas, ¿quiénes son los originarios? No tiene ningún derecho todo el que puso la planta en América desde hace 500 años o los que descendemos de ellos. Yo desciendo, por cierto, de una comunidad caribe por parte materna, en Caribe, ¿no? Pero yo creo que debemos entonces llegar a la conclusión de que los seres humanos somos iguales. Es una doctrina muy antipática, sobre todo a Estados Unidos no le gusta, a la ONU no le gusta, a la OIT no le gusta. Los seres humanos somos iguales y democráticamente tenemos igual derecho sobre los recursos de nuestros territorios, donde hemos nacido, donde vivimos. Hay una doctrina que dice que alguien por tener una descendencia genética superior a otro, o tiene mayores derechos que otros, o menores derechos que otros. Yo creo que eso es inaceptable. Inaceptable. Hubo una hecatombe aquí en Europa bajo esa idea de que había pueblos superiores que tenían más derechos que otros. Yo creo que es inaceptable. En América Latina,
todos nuestros países aceptamos el principio de la democracia. Esa democracia implica que la mayoría es la que toma las decisiones sobre los recursos y que no hay pobladores en ningún país que tengan mayores derechos o menores. Los hay al margen de eso. Es decir, sí, hay oligarquías que dan dinero. Justamente los movimientos progresistas tratan de eliminar esas diferencias heredadas, por así decirlo, y tratar de referir las posibles diferencias entre los seres humanos a lo que cada ser humano haga. Hay una frase de Quijote extraordinaria que dice: nadie es superior a otro, amigo Sancho, si no hace más que otro. Un poco, yo hablaba de que fue importante el movimiento independentista en medio de todos nuestros desastres, nuestros errores, porque impuso un poco ese principio en el mundo, el del republicanismo, basado en la soberanía popular, que a su vez pivota sobre la democracia. Entonces, yo creo que en ese sentido, el destino de los derechos naturales de América Latina tiene que ver con las poblaciones latinoamericanas que pueden y deben decidir democráticamente sobre el uso de esos recursos.